buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, martes 13 de octubre del 2020. Y no sale Jason, como me amenazaron ahorita una amiga. Por ahí viene Jason, martes 13 de octubre del 2020. Esto es lo último. Vamos a discutir hoy, a tener un programa informativo con una entrevista inicial a la profesora académica, ex decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Palmira Ríos. Vamos a hablar de servicio público a 20 días de las elecciones, vamos a hablar del principio de mérito. Como siempre, vamos a tener análisis de las informaciones más importantes que han ocurrido en Puerto Rico en las últimas horas. Y una de ellas es definitivamente todo lo que se ha dado a la luz del discurso que se define como de odio de parte de un programa de chisme de la cadena SBS Puerto Rico. También vamos a hablar definitivamente de Johnny Méndez, Carlos Johnny Méndez y su secretividad con relación a quiénes son los empleados de la Cámara de Representantes y cuánto ganan. Interesante, que ya está supuestamente arrepentido, pero vamos a hablar de la orden administrativa. Antes de llamar a la profesora Palmira Ríos, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Ahí está Vega Alta Coop, de tu lado siempre. Como siempre, les digo, las cooperativas en Puerto Rico constituyen el sistema financiero puertorriqueño de más tiempo, el que prestó durante la crisis del huracán María, cuando nadie prestaba, ninguna institución financiera. Lo hicieron las cooperativas. Vaya a Vega Alta Coop y abra una cuenta. También está con nosotros siempre The Winery Outlet en la avenida Roosevelt, edificio, el centro comercial de Borinquen Towers, pero también pueden hacer sus compras a través de la página de internet de wineryoutlet.com. Como siempre, Buen Vecino Café. Esta mañana estuve hablando con Quique Reus, un excelente lugar para tomarse el café en Atorrey, desayunar, y los domingos hace un super brunch. También les digo que pueden ir a bonitasradio.net. Allí pueden compartir con nosotros, si es posible, algún apoyo económico a través de PayPal o tarjetas de crédito. Pueden hacerlo igualmente a través de ATH Móvil. ATH Móvil, Fundación Periodismo 21, que es esa fundación que hemos habilitado para proveerle los contenidos a Bonita Radio, porque a través de una fundación sin fines de lucro podemos buscar dinero de propuestas, etcétera, para seguir allegando fondos a este proyecto, y también recibimos donaciones. Esté pendiente que por ahí vienen las campañas de donativos a través de la página oficial de Fundación Periodismo Siglo XXI. También puede hacerlo a nombre de cheques o giros postales, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y como siempre les digo, compartan. No se olviden que es importante compartir el esfuerzo y hablar con sus amigos y sus amigas, enviárselo por correo electrónico, por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp, como dirían en country. Y así seguimos replicando la información y este esfuerzo periodístico de información, análisis, periodismo en profundidad y sobre todo investigación. Buenos días desde el oeste, por ahí está todo el mundo. Julia Morales, hace tiempo que yo no te veía. Culebra está en la casa. Robert Baldwin está también por ahí. Y Solina Santiago, amiga, saludos. Yanni Moreno, arrepentido. Está hablando de Carlos Johnny Méndez. Por ahí está todo el mundo, la diáspora como siempre presente. Y Licitas Delgado, tenemos que hablar del anuncio de Romero y la mamá de Ferrer. No entiendo qué pasó aquí. Vamos a hablar de eso ya mismo, porque ayer vi una entrevista que me pareció interesante de Roxana López con relación al tema. Lo hablamos ya mismo. Sandoval Milagros, no te había visto desde Maryland. Saludos, la diáspora presente siempre. Dice Robert Baldwin, boicot a la Comay. Eso está encendido, vamos a hablar de eso también. Yanni Moreno, buenos días y compartido. Connecticut, María Adorno. Gracias, María, por estar en Bonita Radio. Vamos a llamar a la profesora Palmira Ríos. Como ustedes saben, profesora es directora
de la Escuela Graduada Roberto Sánchez Vilella de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Yo quiero hablar con la profesora Palmira Ríos precisamente en el contexto de todo lo que se ha dado alrededor de las nuevas informaciones que ubican a diferentes empleados de la rama legislativa ganando más que sus legisladores, que sus patronos. Entre ellos, Rodríguez Aguiló, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, que como ustedes saben tiene un chofer ayudante que gana $100 la hora. Y yo quiero hablar precisamente con la doctora Palmira Ríos sobre el principio de mérito. Y la doctora Palmira Ríos ahora hablando sobre esto, está, yo creo que usted está al aire, doctora Palmira Ríos. Buenos días. Buenos días, Carmen, y un placer hablar contigo nuevamente. Bueno, doctora, yo le estoy llamando porque yo sé que usted ha estado en algunas instancias precisamente haciendo análisis de lo que ocurre en Puerto Rico con el servicio público, además que es una profesora académica que ha girado su trabajo precisamente, entre otros, con relación a la administración pública. En este momento hay una discusión a partir de una investigación que hicieran colegas periodistas sobre lo que está pasando en la Cámara de Representantes, que hay empleados, en este caso voy a hablar específicamente de uno, es chofer y ayudante del portavoz de la mayoría en la Cámara, y también lo comparte con Urayoan Hernández, que es otro representante, que gana $100 la hora y no tiene un bachillerato. Yo quisiera que habláramos un poco de la experiencia que usted ha tenido, si ha tenido con relación al enfoque del principio de mérito, cuando hablamos de empleo público. Gracias por darme la oportunidad para que la audiencia también se informe y puedan utilizar esto para tomar decisiones. Este es un ejemplo más del principio de mérito que no se respeta, no se sigue, y eso redunda en costos y pérdidas para el pueblo de Puerto Rico, que no recibe los servicios que se merece y que necesita. Pues el principio de mérito nos referimos a que una persona es contratada para el servicio público porque tiene la formación, la experiencia, en ocasiones el temperamento, para poder hacer a cabalidad o llevar a cabo a cabalidad las tareas de ese puesto o de ese trabajo, ¿no? Que yo voy a reclutar a un maestro o maestra porque tiene el grado académico, se formó en educación, que tiene las especializaciones para enseñar los cursos que va a estar enseñando. Yo no voy a contratar a una maestra para inglés que estudió química, un poco para que se entienda, ¿no? Claro. Y que eso requiere que el administrador o la oficina identifique cuáles son las tareas que esa persona va a llevar a cabo y cuál es el perfil del personal idóneo que se va a reclutar. Que esa convocatoria, cuando se abren para contratar personas, para reclutar personas, se anuncie, se disemine, de manera de que todas las personas que tengan conocimiento, y si yo estudié inglés, pues yo puedo solicitar y yo tenga un checkmark de todas las el peligro que uno tiene por utilizar el término que se utilizaría comúnmente. Claro. De que yo cumplo con eso. Y luego que se reciban todas las solicitudes, que se evalúen y se seleccione la persona idónea. Cuando uno mira esos casos, sobre todo yo cuando leí la noticia de que ni yo me gano $100 por hora y tengo un PhD de una universidad Ivy League, realmente duele, porque no solamente que se está violentando completamente el principio de mérito, que es lo que le da legitimidad y respeto y confianza a las gestiones del gobierno. Pero también el resultado más nocivo de estas violaciones es que se le está negando al pueblo los servicios de calidad que espera y requiere. Así que en ese sentido no solamente que se le está pagando de más a una persona, es que le estamos restando calidad, seguridad, calidad de vida al pueblo de Puerto Rico. Y por eso es que el principio de mérito es tan importante.
también es fundamental porque genera confianza en las decisiones del gobierno. Y la confianza no es cuando te están dando el bono de Navidad o días de vacaciones, es cuando tomas las decisiones difíciles, que tú confías en el gobierno que va a hacer lo mejor para ti. Recientemente estaba leyendo un artículo sobre por qué los ciudadanos de, creo que era Montreal, en Canadá o Quebec, respondieron a los pedidos o a las instrucciones de quedarse en su casa bajo una pandemia, no está lo anterior, ¿sabes? Y al final no tenía nada que ver con ciencia, ni tecnología, ni medicina, era la confianza que tenía en el gobierno. Claro. Así que todo esto es parte, ¿no?, de esa construcción. En este caso que se está señalando en términos de la rama ejecutiva, pero legislativa. Yo quiero decir que también ocurre en la rama ejecutiva, desafortunadamente, y que eso se puede dar de muchas formas, la violación al principio de mérito. No solamente que se recluten personas que no tienen las cualidades, ni el temperamento, ni la formación para ello, pero también se ha dado de una forma que lo identificamos en el comité de transición entre la administración del gobernador Fortuño y el gobernador García Padilla, cuando se empiezan a cambiar los requisitos de reclutamiento. Y en vez de hacerlo más riguroso, se hace mucho menos riguroso. Y yo cuando observamos eso de cómo se iban cambiando los requisitos para reclutar y para ascenso del gobierno, que donde antes exigían un bachillerato, pues se cambia a escuela superior, de donde sobre todo algunos puestos bien especializados, que antes se requería que tuvieran una especialización y conocimiento extenso en manejo de recursos humanos, en relaciones laborales, etcétera, etcétera, y de repente se elimina todo eso y cualquier persona podía solicitar para ese puesto tan especializado. Y nos decíamos, si todas las universidades de Puerto Rico estamos produciendo personas preparadas para esos cargos, ¿por qué el gobierno se ve en la necesidad de reducir los requisitos? Y en unos casos le pregunté a uno, el director de entonces de Oficina de Gerencia y Presupuesto, y recuerdo que me contesta que era difícil reclutamiento. Digo, bueno, si usted necesita persona con ese perfil, yo te puedo enviar una lista de todos los egresados de Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico que cumplen con ese perfil y mucho más, el que originalmente te más riguroso. Claro. Así que realmente son formas de ir degradando el servicio público también, y es una forma sutil, no ilegal, porque se revisaron todas las normas, pero también de ir yendo por el lado y minando el principio de mérito del servicio público. Claro, le pregunto, ¿están minando el principio de mérito para complacer a las huestes político-partidistas? Esa es una posible interpretación. O sea, no tengo la evidencia, y me gusta hablar con evidencia, mantener claro. La propiedad, no hablar. La evidencia no tengo, esa es una teoría, para mí de las más fuertes, porque no tengo otra explicación. O sea, como decía, si las universidades, todas, la pública, la Universidad de Puerto Rico y las privadas, estamos produciendo ese personal. De hecho, a mí me da pena con mis estudiantes, porque yo los veo a ellos estudiando con tanta complicación y dificultad para poder acceder a esos puestos, y después viene uno que no tiene nada, ni la mitad de la formación que tienen ellos y ellas, y los nombran a esos cargos. Realmente es bien triste, ¿no? Recuerdo un caso de un estudiante que se había dedicado a estudiar y terminó su grado, su maestría, etcétera, para poder ascender en su cargo basado en la reglamentación vigente, y cuando le corresponde el ascenso, la habían cambiado y habían puesto casi cualquier persona podía competir para ascenso. Y me acuerdo de la frustración de él cuando nos está compartiendo esa experiencia. Claro. Pero luego me percato en el contexto de la transición de que era más generalizado, no era solamente en la agencia que trabajaba ese exalumno, pero que había sido una práctica. Pero eso fue, cuando fue, ya por 4, casi 8 años, y no se cambió. Así que realmente es algo que, por eso te agradezco la oportunidad de compartir esto con la audiencia, que se reclame para que la próxima administración asuma la responsabilidad de revisar y de realmente fortalecer el principio de mérito. De hecho, la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, que asesoró
al grupo de trabajo que redactó la Constitución de Puerto Rico en los 50, recomendó que el principio de mérito se elevara al rango constitucional. O sea, eso no es una garantía de que se va a hacer, pero sí le da una fortaleza y obliga realmente a justificar cualquier cambio y violación al mismo. Así que para que entendamos de la importancia del principio de mérito, y mírenme que es muy lejos, miren el sistema tan riguroso de exámenes, de evaluación, para entrar al servicio de gobierno federal en Estados Unidos. O sea, tiene todas unas categorías, unos requisitos académicos, de experiencia, y tú entras por grabación, ¿no? Así que eso es lo que debemos aspirar, eso es lo que en un momento pues fue y se ha ido erosionando. Así que esa erosión no puede continuar. O sea, Cuando nosotros vemos a una gobernadora de Puerto Rico, en este caso Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, que nomina a una persona que tiene un bachillerato en administración de empresas, que incluso la Universidad de Puerto Rico, por voz de un CPA de gran reconocimiento en esa facultad de administración de empresas, se opuso a la nominación de Osvaldo Soto García. Ahí no hay principio de mérito. No, fue muy, realmente triste. Recuerdo el colega González Taboada, que fue decano de esa facultad. Exacto. Abogado y es contable, profesor, un académico de primer orden, se opuso. Igualmente el contralor se opuso muy fuertemente. Mira, la posición de Contralor de Puerto Rico es una de rango constitucional. Y aunque la Constitución te da el mínimo, tú no te vas por el mínimo, tú te vas por los criterios máximos. Porque sobre todo dada la crisis fiscal y de confianza y todos los problemas con el manejo de fondos en Puerto Rico, tú no te vas por el que lo desconozca. O sea, eso no es para, como el término en inglés, donde job training, empezar a aprender cuando llego allí al cargo. ¿Cuántos años le va a tomar aprender a conocer el cargo? Así que realmente fue una cuestión terrible. Finalmente se sacaron, no se continuó con eso, pero fue un grave error de la gobernadora y de la aceptar, porque si yo no tengo la formación, yo no permito que me nominen. Y yo espero que quede como un aprendizaje para todo el mundo, de no se esté nombrando a personas porque son de mi partido, o peor, que son de mi grupo de trabajo y hay que buscarle trabajo ahora porque ya está saliendo del cargo, sino las personas se nombren por sus cualidades, por sus competencias, por su experiencia y por su temperamento, porque algunos trabajos sí es muy importante el temperamento. Los jueces se van a jugar también por su temperamento, su formación, etcétera. Así que esto que sirva de elección para el futuro, porque ahora en enero y febrero veremos una serie de nombramientos de un gabinete que va a volver a poner sobre la palestra pública esto, y de hecho yo he estado compartiendo con varios colegas que la comisión de nombramiento del Senado debería aprender de la experiencia de este último año y evaluar con toda seriedad y rigurosidad los nombramientos que envíe el gobernador o gobernadora. Porque ¿quién pensó que la secretaria de Justicia iba a convertirse en gobernadora? Exacto. Cuando fue evaluada no fue en base a eso, a qué competencia era capaz de poder gobernar, de tener que asumir el cargo. Eso no fue lo que estaba mirando el Senado ni la comisión de nombramiento, pero ya ocurrió. Así que todo eso que está en la línea de sucesoría, Estado, justicia, en más un momento estamos haciendo un análisis porque el de Hacienda no tenía la edad o no tiene la edad. Seguía educación, pero todo eso de la línea sucesoria hace una evaluación un poquito más rigurosa. Y definitivamente es una pregunta de una internauta y yo le pregunto si conoce la respuesta. Los remedios judiciales que hay, si hay algunos con relación a que no se esté nombrando bajo el principio de mérito, son realmente son de la persona que tenía los méritos y no fue nombrada, o puede haber algo en términos generales para que en efecto pueda haber una intervención judicial y cuestionar el que no se haya nominado a base o nombrado a base del principio de mérito? Desafortunadamente yo creo que en términos judiciales no hay muchos elementos
quizás la legislatura podría legislar al respecto. Claro. En ocasiones cuando ha ocurrido decisiones o a los tribunales, cuando alguien que no es, o en términos de mirar el reglamento, cuando alguien que no fue seleccionado demande, como ocurre con los contratos. Que cuando una persona que está compitiendo por un contrato, pues va y radica una querella o un caso ante los tribunales. Pero como nuevamente la definición del cargo, de la responsabilidad del cargo, a veces son tan laxas, por eso lo que hay que redefinir cuáles son los requisitos para los puestos. Claro. Y hacerlo muy claro, pues facilita el que estas situaciones pasen totalmente impunes. Exacto. Bueno, profesora, muchas gracias por estar con Mónica Radio y ya hablaremos en la próxima. Vamos a ver si en enero o febrero podemos hablar de qué pasó con el principio de mérito, con los nuevos nombramientos. Pues muchas gracias, un placer. Como siempre. Bueno, escucharon a la profesora, directora de esa escuela graduada de Administración Pública, Roberto Sánchez Vilella. Fue decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Palmira Ríos hace una radiografía general en estos minutos en que hablamos con relación al principio de mérito. Y esa imagen que ustedes ven, que está interpuesta en la imagen directa de la cámara aquí en el estudio, es precisamente de ese empleado que trabaja tanto con Urayoan Hernández como con el portavoz de la mayoría en la Cámara, Rodríguez Aguiló. Manuel Matos Pacheco es, además de ayudante, asesor de estos dos legisladores, el chofer de Rodríguez Aguiló. Y esa imagen que ustedes ven ahí es la imagen de este chofer cuando llega a la oficina legislativa. Hablan de que reparte dulce. Hablan de que también es como este enlace con diversas oficinas y municipios. Es el que lleva a Rodríguez Aguiló o a Urayoan Hernández a actividades con el con el renunciante gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares. Se gana $100 la hora y no tiene bachillerato, pero es un buen PNP. Así es que el principio de mérito ahí no está. Para nada. ¿Cuáles son los criterios? Aparentemente. Y le digo que estas imágenes son sacadas de lo que está denunciando mucha empleomanía en la legislatura de Puerto Rico, que hace esta persona que se gana $100 la hora. Oiga, cuando yo he tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico, nunca he llegado a $100 la hora. Antes de hacer este proyecto, hace 1 año y medio, 2 años, todos los días. Antes de hacer periodismo que yo pude haber hecho con la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la oficina de Comunidades Especiales, algún trabajo de comunicación y manejo de crisis, era precisamente a $20 menos, a $25 menos en algunos casos. Pero Matos Pacheco tiene la capacidad, según Rodríguez Aguiló, de ganarse $100 la hora a pesar de que no tiene un bachillerato. Entonces me parece que era importante hablar con una especialista en servicio público, una persona que ha manejado por los últimos 30 años toda la información de cómo está el gobierno de Puerto Rico ejecutando precisamente el principio de mérito alrededor del servicio público, que es fundamental, no solamente porque esa persona no está preparada para esa área, sino por todo lo que se deja de hacer en términos de los servicios al país alrededor de esos contratos y esas, más que contrataciones, ese asumir que el partido político va a llenar las vacantes del gobierno de Puerto Rico. En el medio de todo esto hay una ley 7 que limpió al gobierno de Puerto Rico de lo que el Partido Nuevo Progresista, a partir de Miguel Romero y Luis Fortuño, entendieron en el 2009
2010, que era lo que había que limpiar para sacar a todos los populares que quedaban, a todos los independentistas que quedaban en el gobierno de Puerto Rico y darle esos empleos a los allegados al Partido Nuevo Progresista. El problema es que limpiaron no solamente la sabiduría, lo que sabía esa gerencia intermedia y personas de otras posiciones y otros puestos con relación a esas agencias, es que también sacaron PNP. Y ahí está. Porque el principio era estrictamente político partidista. Y yo creo que, como dijo Palmira Ríos, de cara a las elecciones la gente tiene que saber que esto es lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico. Lo vimos con los atornillados de parte de la gobernadora y lo estamos viendo con estos esquemas que se están dando en la legislatura de Puerto Rico, que ahí está el último. Una persona que no tiene bachillerato se gana $100, reparte dulce, lleva a Rodríguez Aguiló y a Joan Hernández a las diferentes áreas y cobra hasta $800 al día. $800 al día por llevarlo a una presentación ante el gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares. Pero en el medio de todo esto hay algo bien interesante que está ocurriendo en la legislatura y tiene que ver con Carlos Johnny Méndez. Ustedes saben que ayer yo les planteaba que se suponía que ayer era el término que tenía el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, precisamente para entrar en todo lo que tiene que ver con la solicitud que le hiciera Eva Prado, candidata por el precinto 3 de San Juan a la Cámara de Representantes por Victoria Ciudadana. Información de todos los contratos, pero sobre todo todas las empleomanías y sus salarios que tiene el Senado de Puerto Rico. Pues Carlos Johnny Méndez, que parecería que sabía por dónde vienen los tiros de Eva Prado, porque también hay un reclamo de información, firmó una orden administrativa, la 2020-16, que establece que es secreto, que no se va a divulgar los nombres y los salarios de los empleados de la legislatura de la Cámara de Representantes. La orden administrativa permite el examen físico de los documentos, pero impone cargos de hasta 50 centavos por copia sencilla de las facturas y contratos de los contratistas de la legislatura. Para empezar, Carlos Johnny Méndez plantea que es que van a ir allí la gente a buscar los contratos. Los contratos son accesibles, se supone, a través de la oficina del Contralor. Pero es que le impone entonces un costo para sacar copia. Claro, es hacerle la vida a cuadros al que está buscando la información. Lo más interesante de todo esto es que Carlos Johnny Méndez firma esta orden administrativa que regula el acceso a la información pública en momentos, un mes más tarde, de los arrestos y acusaciones contra los legisladores María Milagros Charboniel y Nelson del Valle. Entonces, estamos hablando de que Carlos Johnny Méndez hizo esto precisamente después que las autoridades federales fueran allí a pedir información. Obviamente, ¿qué pasó después? Que no solamente los periodistas buscan información, que hay candidatos, como en el caso de Eva Prado, que entiende que no solamente por ser candidata, porque es una ciudadana que requiere de la información pública, que debería estar incluso como supuestamente está la del Senado, en la página de internet de la Cámara. Pero no está, y Carlos Johnny Méndez pretende restringirla. El manto de secretividad con relación a los empleados y a su salario. Yo me pregunto, ¿por qué? El pueblo de Puerto Rico tiene que preguntarse, ¿con qué dinero se paga a los empleados de la Cámara? ¿Con dinero de la chequera del pueblo de Puerto Rico? ¿O es que Johnny Méndez nos va a decir que en efecto él está pagando? Él está pagando los salarios de los empleados. Él pagó el salario de su sobrino,
a quien le dio $40,000 como jefe de su escolta en horas extra. No se nos olvida, ponlo en la nevera. Yo estoy segura que usted lo tiene en la nevera. Y no se olvide, además de ponerlo en la nevera, comparta este programa. Dice Marixa Claudio, PNP, los reyes de la corrupción en Puerto Rico. Después se cuestionan por qué la gente hace esas aseveraciones. Pero, ¿por qué Johnny Méndez a 20 días de las elecciones tiene que decirle a una colega periodista? No, claro que no retiraría la orden. Me arrepiento de haberla firmado en ese momento, pero es que la orden es justa. La orden es correcta, es en derecho. Quiso decir que es correcta en derecho. La orden no tiene nada en contra de la ley. Y yo lo que estoy protegiendo es la integridad de las personas. Dígame en qué se ataca la integridad de una persona que el pueblo de Puerto Rico sepa cuánto se gana y hermano o padre de quién es. ¿Cómo? Lo único que el pueblo de Puerto Rico puede asumir después que sepa que el sobrino de Johnny Méndez, su sobrino biológico, es el jefe de su escolta y se gana más que cualquier guardia de la jurisdicción de Fajardo de donde es él. Y le dieron $40,000 en horas extras a pesar que a los guardias se las negaron hasta el año de las elecciones. Lo único que puede pasar ahí, en efecto, es que alguien sepa que el trabajo en la legislatura de Puerto Rico es para los primos, los sobrinos, los amigos del alma y los hijos, sobrinos y hermanos talentosos y esposos talentosos. Es lo único que puede concluir un país que está mirando en qué se gasta su dinero, el dinero que paga a través de las contribuciones. Cómo se gasta o invierte los recursos gubernamentales es inherente a los ciudadanos puertorriqueños. Esa información, no descubrirla, me imagino que quieres decir, Margarita López, es en violación de ley, definitivamente. Pero los únicos que han ido en este momento con relación al Senado está haciendo Eva Prado. De hecho, ayer era el término, pero se corre para hoy porque ayer era día feriado. Y ayer tuve una comunicación con la licenciada por si le entregan esa información que podamos tener acceso, no solamente eso, sino también hablar con ella para que nos diga qué era lo que estaba buscando y si lo encontró. Porque obviamente, cuando uno hace una petición, es posible que tenga, yo voy a partir de mí como periodista, es posible que yo tenga información que por eso quiero ver lo que hay ahí. El PNP es la organización más corrupta de la historia de Puerto Rico, dice Robert Baldwin. Y Nochka, familias enteras trabajan ahí. Mira en Cataño, exacto, en Cataño trabaja el alcalde que fue electo, la esposa, que es la primera dama, pero que también trabajaba en el Fondo del Seguro de Estado y trabajaba en Destaque con María Milagro Charbonnier. Todavía hay personas que siguen apoyando al gobierno. ¡Qué descaro! Estamos hablando sobre eso. Vamos al tema precisamente que nos ha ocupado desde el viernes y que yo creo que tenemos que seguir, de alguna manera, seguirle la pista, porque me parece que ha sido importante para el país que hayamos discutido lo que venimos discutiendo ya hace por lo menos un mes desde que explotó la campaña y los debates se hicieron públicos y las posiciones de los diferentes candidatos. Y tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con el programa de chisme y la utilización de imágenes de la hija de una candidata, en este caso de Alexandra Lúgaro. Pero primero, en ese contexto, quiero decir que anoche hubo una manifestación que me pareció interesante, que había mucha gente, había supuestamente un grupo de personas apoyando también al programa de chisme, no lo dudo. No estuvimos allí, vimos la cobertura de diferentes medios tradicionales y también de diferentes personas a través de las redes. Me llama la atención que había un gran nutrido de grupos de organizaciones de mujeres que están llamando la atención de hace mucho tiempo de lo que supone ese programa de chisme para las mujeres y la violencia machista.
y la violencia de las comunidades de la diversidad sexual, que no podemos dejar de decir que la primera vez en el contexto histórico fundamental, la primera vez que este programa fue cancelado, fue precisamente alrededor de comentarios que hizo este titiritero representado por esta muñeca sobre la muerte, el asesinato de un joven de Caguas, publicista, que se da en el contexto de una intervención de él en un escenario con personas de la comunidad trans. No podemos dejar de hacer esas miradas porque esas miradas nos ubican en lo constante que ha sido precisamente ese discurso de odio, que una vez tuvo esa consecuencia para el titiritero. Regresó al país y sus mensajes continúan siendo, hablando desde ahí, desde ese odio, desde esa mirada prejuiciada, discriminatoria, etc. Entonces, dice Robert Baldwin que hay muy pocos apoyando al racista de Cobo Santa Rosa. Me parece que sí había gente, pero pienso que eran más los que obviamente estaban protestando en contra de lo que se ha llamado ese discurso de odio y que lo ubican en esta acción apágale el micrófono. Esta mañana las mujeres volvieron a hacer una manifestación en términos de las organizaciones de base, la colectiva, Movimiento Amplio de Mujeres, etc. Una manifestación frente a la oficina de la Procuradora de las Mujeres en la Milla de Oro, precisamente llamando la atención sobre el estado de emergencia que la gobernadora dijo primero en Orlando que estaba revisando la orden ejecutiva y después vino a decirlo a Puerto Rico la semana pasada de que supuestamente va a manejar esa orden ejecutiva del estado de alerta, pero no se sabe, porque no lo ha dicho claramente, si va a haber un estado de emergencia tal y como están pidiendo las organizaciones de mujeres. Todo este escenario para hablar entonces de lo que sí ha sido interesante desde que el pasado viernes ocurre todo lo que ocurre con relación a ese programa de chisme y la cadena, el medio de comunicación que lo está reproduciendo SBS. SBS no ha dicho nada. Hay una campaña con los anunciantes que ha sido una campaña recurrente cuando este tipo de mensajes se da o se ha dado en el pasado con esta programación. Y aparentemente, según me envían ustedes mismos también hace un rato, Janet Fernández Jordán, que es una internauta nuestra, colocó un mensaje que establece que por este medio queremos informar que las expresiones vertidas en el programa La Comay de Mega TV la semana pasada no van acorde con nuestra filosofía de empresa. Es por esta razón que tomamos la decisión de retirar todos nuestros anuncios y cancelamos nuestra participación en el programa. Esto es Crystal Products y Zacató Products. Son marcas que protegen a las familias y creen en el bienestar de todos. Me parece interesante que siga ocurriendo lo que ha ocurrido en el pasado, que es que los anunciantes se colocan, me imagino que después de hacer análisis con relación a lo que está ocurriendo, se colocan de frente a lo que los grupos, las personas individuales que se agrupan a través, en este caso muchos a través de las redes sociales, ayer en esa actividad de protesta, para denunciar que no están de acuerdo con ese discurso que está ahí. Esto no es otra cosa que lo que nosotros siempre proponemos, que es dónde usted coloca su producto. Si usted coloca su producto del lado de un discurso como este, como mismo hablamos ayer, de quiénes son los que han legitimado el discurso de odio y el aumento en las audiencias que puede tener ese programa de chisme, pues como anunciante, el análisis correcto es precisamente establecer si usted está de acuerdo con eso que dicen ahí,
Porque el mecanismo que utiliza en este momento y en otros momentos las audiencias son precisamente mirar quiénes son los que apoyan económicamente esos programas. Muchos de ustedes los he escuchado y los he leído diciendo que por ese lado es que les duele. Y obviamente los anunciantes son fundamentales en el momento de usted crear un proyecto y crear una propuesta para divulgar el producto que usted tenga. Y en ese sentido, la información es producto. Los proyectos periodísticos son producto. Es un producto que usted mueve en esta economía precisamente del lado del periodismo propiamente, del lado del entretenimiento, el chisme, en ese caso, etcétera, pero siguen siendo productos. Así que esta no es otra cosa que la consecuencia que usted puede tener como productor de ese contenido a la hora de emitir uno u otro discurso. ¿Por qué me parece que es importante? Y dice Robert Baldwin que el Chef Piñero también tiene que dejar de anunciarse en esa emisora. Acabo de ver también un mensaje que dice que supuestamente ya le dijo a su agencia de publicidad que lo sacara de ahí. Eso es fundamental en el momento en que estamos hablando que está Puerto Rico, precisamente generando contenidos de una u otra forma. Quienes están apoyando un discurso que a todas luces es un discurso discriminatorio, de odio, etcétera. Me parece que están muy metidos en lo que hemos identificado antes como esa incapacidad de mirar el macro de lo que supone el discurso de odio en nuestra cotidianidad. Pero obviamente hay otro grupo que está ejerciendo su poder para decirle a los anunciantes: tienes que salirte de ahí porque en efecto el discurso es de odio. Dice Brenda Reyes Tomasini, el discurso de odio es dogmático. Muchas veces se ancla en mentiras que son absorbidas por el mismo discurso. La desinformación se consolida como la realidad. Esto desde el punto de vista de análisis crítico de la comunicación. Eso ha hecho el titiritero. Estoy de acuerdo, amiga y colega, en algunos momentos. Pero cuando nosotros vamos a manejar lo que en efecto ha sido ese discurso de odio, como tú bien dices, dogmático, esa desinformación es lo que le ha venido a hacer daño al país para vivir en esencia, en paz, no discriminando contra el otro o la otra, y que pueda manejar desde el punto de vista de la profundidad lo que se le presenta. Entonces ahí es donde asumimos una posición o no la asumimos, que no asumirla también es asumir una posición de frente y es lo que las audiencias están haciendo ahora. Le guste a alguna gente o no le guste. Y gracias por tu comentario. Yo sé que el miércoles vamos a hablar un poco más sobre eso. Los anunciantes que más pautas tienen en ese programa son los partidos y algunos del PNP y algunos PPD. El gobierno de Puerto Rico también tiene pauta. Por eso es que es tan importante. Yo decía ayer, SBS todavía está, parece que con sus abogados, manejando la información de si contestar o no. Hablamos de aparentemente la mordaza que le impusieron a los demás talentos de los demás programas con relación a ese tema. El odio es una estrategia de poder, claro. Ahí está el odio del presidente Trump. Ahí está el odio de elementos del Partido Nuevo Progresista muy atados al fundamentalismo religioso. Y fíjense que no es casualidad, y lo discutí ayer. Ya hoy hay pastores hablando a través de las redes sociales y emitiendo el hashtag apoyo a la Comay. Porque de ese discurso de odio también vive el poder fundamentalista religioso. Porque finalmente de lo que se trata es de que nadie quiere que le quiten su poder. Y no se pueden perder el sábado la entrevista
con la pastora y académica del Seminario Evangélico, la doctora Lubis, porque ahí sí que le van a encontrar el contexto fundamental de lo que estamos hablando hoy con relación a los discursos de odio. Entonces, para afuera, no sé de qué están hablando, parece que hay otro troll. No se preocupen con los trolls, yo realmente, eso es parte de esto y yo no me pico. Roxana Peralta dice, Molusco calladito le aplicaron la mordaza. Vamos a hablar un poco de eso, porque esto sí me parece importante. Porque fíjense que también tiene que ver con el discurso de género y esas últimas instancias que hemos tenido de poder con relación a los discursos de comunicación y la violencia contra las mujeres. Ustedes recordarán que hubo una intervención, y voy a buscar los nombres completos, con la comentarista Natalia Meléndez y el programa Head to Head, que estaba involucrado este joven que se llama Héctor, se conoce como el Playmaker. Héctor Torres. Ese joven, en ese programa hubo un mansplaining clarísimo de este joven Héctor Torres con relación a Natalia Meléndez cuando estaban hablando precisamente de un tema de la educación y los niños de educación especial. El joven no solamente la mandó a callar, sino que le dijo que no tenía razón. Él, sobre la base de ningún fundamento intelectual, hizo esa intervención que fue machista por demás y se criticó y se estableció en su momento el análisis relacionado. Pero ese día había otra persona con él de nombre Puruco Latimer, que también es una persona que está relacionado al mundo de los deportes porque fue baloncelista. Y Puruco Latimer participó del programa de The Playmaker hasta ayer. Yo quiero que analicemos las palabras de Puruco Latimer. Puruco Latimer hace esta manifestación en sus redes sociales ayer, estableciendo que fue hasta ayer miembro de ese programa Head to Head, agradeciéndole a Molusco porque es un programa de Molusco como productor dentro de su plataforma Molusco TV, pero diciendo que y haciendo de alguna manera una crítica a Molusco porque habla de todos los temas y crucifica a todos mientras le convenga. Ahora mismo, si Bad Bunny dice lo mínimo, él lo sube. Bad Bunny hizo unas declaraciones donde le pide a SBS que retire a la Comay por lo que hizo con la hija de Lúgaro. Y Molusco no ha puesto nada al respecto. Y para mí es imperdonable el silencio que esto tiene. Esto no se trata de colores políticos. Esto se trata de que se le faltó el respeto a una niña con lo que la Comay hizo. Yo tengo 3 hijas y le pago al HP. Que me le falte el respeto a ellas o a cualquier niña por ahí. El que me conoce sabe que con eso yo no juego. Los niños se respetan, incluyo yo a las niñas. Y por tal razón yo retiro mi servicio del canal de Molusco TV para el carajo la Comay y todo el que apoye esa basura de actos que él cometió. Porque a mí me parece que es importante traerlo. Porque yo creo que si bien Puruco Latimer en aquel momento se quedó callado o hizo una intervención tímida, fíjense lo que establece hoy con relación al silencio de otros. Entonces, ahí es donde una llega a esa línea que tanto hablamos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Es que hasta que te toque.
es que te quedas callado hasta que te toques, hasta que te toquen. En aquel momento, Puruco Latimer no sintió que tenía que ser solidario con Natalia Meléndez. Pero en este momento sintió que tiene que ser solidario con los niños y las niñas, porque él tiene 3 hijas. Y ahí es donde yo creo que en esta discusión debería trascenderse. No es que se trate de usted en un momento y no se trate de usted en otro. Es que siempre se debe tratar con equidad, independientemente que usted no sea el sujeto del discrimen. Y ahí es donde yo planteo y les digo, ponlo en la nevera. Realmente, hoy puede ser la hija de Alexandra Lúgaro, hoy puede ser la hija de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Por eso es que yo me cuestiono hasta dónde los silencios de tanta gente. Pero es que mañana puede ser la suya. Porque ninguna mujer en Puerto Rico, por más poder o menos poder que tenga, está exenta de esos ataques. Y me parece que hay que seguir repitiéndolo. Repítelo, Yuyo, repítelo, Yuyo. El asunto está planteado ahí. Ya sabrán los demás talentos cómo manejarlo. Ahí hay colegas periodistas en ese canal, que yo las he visto muy vocales en otras ocasiones, pero no las he visto vocales en este momento con relación a este asunto. Así que vamos a tener que seguir mirando el tema, porque esto no se va a acabar, y qué bueno que no se acabe. Por fin estamos hablando de los temas que son más importantes para el país. En las feministas está la Procuradora de la Mujer ahora exigiendo emergencia. Que las feministas están, me dice Norma Rodríguez. Sí, Norma, lo pusimos en imágenes, y de hecho me parecen imágenes espectaculares, como siempre, las compañeras haciendo. De hecho, déjenme ver si la tengo aquí. Sí, aquí está. Esto está ocurriendo ahora mismo. Como dijo el pastor Nimolier, sí, eso es gracias por eso. La injusticia donde sea es un asunto de todos, dice Héctor Iván. Gracias por ese comentario. Todo el poder es puro. Se abrazó el poder. Bueno, es que ustedes van muy rápido y no puedo llegar. Extraño la opinión de Carmen Jovet. ¡Oh! No creo que Carmen Jovet salga nada. Es el menos que debe pedir nada. Degrada a la mujer en todo momento, dice Jessica. Jessica, es interesante eso. Yo quisiera hablar con algunos representantes de ese discurso, que también estoy de acuerdo contigo, que emite mucho esa música urbana, alias reggaetón, como se llame. Y me parece que ahora está Bad Bunny asume una posición que a mí me parece correcta, pero me gustaría saber cómo él no lo ve entonces en otras manifestaciones de esa misma cultura urbana, manejando las letras y los códigos de esas canciones, etcétera. Bueno, letras, vamos a llamarlas. Muchos de ellos lo consienten porque se trata de empleo o habichuelas, pero que se jodan los demás. Dice Adalberto Ramos, la gobernadora ha demostrado la buena fe como procuradora de la mujer. Como va a estar de brazos caídos, claro, ella y sus hijas deben tener escolta, dice Marisol Camacho. Saludos, Marisol, hace tiempo que no te veía por ahí. La feminista, dice Nelson Ortiz, con lo fácil, con los raperos, ni lugar son selectivas, comité político. Ay, Nelson Ortiz, bendito sea Dios. Habrá muchas de ellas que se quedan calladas, pero no perder el trabajo, eso no lo justifica. En las situaciones económicas que estamos, lo puedo entender. Claro, yo creo que hay de todo eso, sobre todo en un país donde, y díganoslo a nosotros, que no tenemos salario, que no tenemos trabajo asalariado, pero que hacemos un trabajo precisamente el que entendemos que hace falta en el país, desde el compromiso de llevarle información a ustedes que puedan eso mismo, manejar estos temas, discutirlos. No se discuten en ningún lado, vamos a discutirlos aquí. Por eso nos parece tan importante que sigan compartiendo el producto de este tipo de esfuerzos que intenta hacer desde el periodismo lo que tenemos que hacer en el país. Comprometernos con la discusión de los temas más importantes, hacerlo desde la profundidad, el análisis periodístico, aun cuando otros quieran establecer que la Comay es prensa.
Y voy a dejar ese tema para la tarde, porque sí quiero hablar específicamente de las manifestaciones del amigo abogado Daniel Nina sobre que la Comay es prensa. Pero eso a las 5 de la tarde, que confieso que quise que estuviera conmigo la compañera periodista Damaris Suárez, no ha podido estar. Voy a ver si puede estar conmigo a las 5, presidenta de la Asociación de Periodistas, para que hablemos sobre esto. Lo más importante, comparta. Si le parece y puede, vaya a bonitasradio.net. Allí usted puede donar PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo a través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Igualmente, Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giros postales a nombre de, y los envía a PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito, y olvídense de los troles. Eso es lo que necesitan los troles, que ustedes le den importancia. No le den importancia a los troles. Miren, yo me baño todos los días con aceite de almendra. Me resbala lo que digan los troles. Allá ellos. El país de odio es de ellos, no es de nosotros. Éxito. Nos vemos a las 5 de la tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita.